Muy buenas tardes, estimados colegas. Hemos llegado a la parte central del Congreso número 26 de la Sociedad Peruana de Cancerología. Durante toda esta actividad de la sociedad, durante los 2 años que nos ha tocado llevar las riendas de la sociedad, hemos estado en este problema de la pandemia. Entonces es importante para nosotros ver qué impacto ha tenido esta condición sanitaria en la salud y en la atención de nuestros pacientes. Y no hay persona más indicada para desarrollar este tema que el jefe institucional, el doctor Eduardo Payet, por lo cual consideramos que ha sido un tema muy importante tratar esta sesión plenaria sobre el impacto de la pandemia en la atención de los pacientes con cáncer en el Perú. Hemos escogido al doctor Eduardo Payet porque es el jefe institucional y que ha liderado la atención de estos pacientes. El doctor Eduardo Payet es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en cirugía general y oncológica y especialista en cirugía oncológica abdominal por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un grado de magíster en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en gestión de servicios de salud por ESAN, diploma de gestión pública y gobierno por la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Es cirujano oncólogo del Departamento de Abdomen del INEN, es Fellow del Royal College of Surgeons en Inglaterra, Fellow del American College of Surgery, expresidente de la Fundación Peruana de Cáncer, académico de NUMBU y past presidente de la Academia Peruana de Cirugía, profesor de cirugía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porras, profesor honorario de la Universidad Privada Antenor Orrego, asesor permanente de la Fundación Hipólito Unanue, exdirector de Educación del INEN, exdirector del Centro de Investigación de Cáncer Maes Heller del INEN, exdirector del Departamento de Cirugía de Abdomen, exdirector del Departamento de Epidemiología y Estadística de Cáncer del INEN, exdirector del Registro de Cáncer de Lima Metropolitana en 2 oportunidades, invitado desde el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, es becado del Consejo Británico, becado por la Corporación Internacional Japonesa, miembro titular y ex vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cancerología, medalla y diploma de honor al mérito extraordinario por el Colegio Médico del Perú, honor al mérito institucional en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y tiene placa y diploma sanmarquino destacado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2018. Es un gusto para nosotros, doctor Eduardo Payet, tenerlo como disertador principal de este congreso. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Mas, por la gentil invitación. Son muchas palabras para mí. Yo soy un soldado raso más y quisiera saludar la presencia de todos a esta hora que ya es cerca de la hora del almuerzo. Prometo no extenderme mucho y tratar de llegar a ustedes con la mejor claridad. Quiero asegurarme de que están viendo mi pantalla y que me están escuchando, Lucho. Sí, doctor, todo está bien. Perfecto. Conforme. Este cuadro lo hemos analizado hasta el 6 de octubre y lo que refleja es lo que todos vemos en las noticias todos los días, y al 6 de octubre, según el reporte que tenemos del Ministerio de Salud, el país se han detectado más de 2.182.000 personas con COVID en nuestro país. Y con un nivel de positividad de pruebas realizadas solamente de un 12%. En la gráfica de barras de color amarillo podemos ver el descenso de los casos, incluso a la fecha, en la cual ha habido un impacto importante en el descenso de los últimos 2 meses. Asimismo, podemos apreciar que, según la data publicada, es que el grupo etario que ha tenido más impacto ha sido las personas que están entre los 30 y 59 años, y esto corresponde más o menos al 57% de la población. Además, otro dato interesante
es que, para fijar la discusión, es que se ha alcanzado la cifra de 199.000 defunciones, con una tasa de letalidad del 9.15%. Y según la última actualización de los criterios para determinar la muerte por COVID-19, el criterio más común para identificar ha sido el virológico, como se ve en la segunda curva en este grueso de color celeste. Fíjense ustedes que en la primera ola el criterio de fallecimiento era el criterio serológico, es decir, las pruebas de antígeno. Hoy día tenemos ya una tasa confirmatoria de que, el criterio para calificar la muerte ha aumentado mediante la prueba de PCR positivo. ¿Cuál ha sido la situación en el instituto? 1.089 pacientes con cáncer atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas al 30 de septiembre del 2021 tuvieron COVID. 1.089 pacientes, de los cuales 573 de ellos fueron confirmados con PCR positivos, en los que fueron atendidos en forma ambulatoria. Es decir, llegaron al instituto cerca de 9.000 pacientes con cáncer para despistaje y 573 tuvieron PCR positivos y que fueron manejados en forma ambulatoria. De estos 2.900 pacientes fueron hospitalizados, pacientes con cáncer para despistaje en nuestras áreas de aislamiento, y de los cuales de ellos 516 tuvieron pruebas moleculares positivas. Es decir, entonces, nuestra data desde el inicio de la pandemia, hemos tenido 1.089 pacientes con cáncer que tuvieron COVID, de los cuales 573 fueron manejados en forma ambulatoria y 516 requirieron de hospitalización. Esto es sumamente importante para poder entender la problemática que hemos sufrido durante estos 2 últimos años. Pero lo interesante es que con una tasa de mortalidad del 26%. Entonces, el 60% de nuestros pacientes fueron pacientes hematológicos y 39% de ellos fueron tumores sólidos. Hubo predominancia, como hemos visto en todas las series, de discreta en mujeres, 48% fueron hombres, y la edad promedio fue de 53%. Interesante es ver las características. Infección nosocomial, pudimos reportarla nosotros o identificarla según los criterios de nuestra unidad de infectología, 29%. Esto es una tasa interesante y esto ha sido a predominio de los pacientes pediátricos, en los cuales podemos ver que el 84% de nuestros pacientes pediátricos tuvieron infección nosocomial. Y esto es sumamente interesante y explicable, comparando al 16% de los pacientes adultos. Y es que los niños, muchas vienen predominantemente por leucemias, vienen acompañados de la madre. Y en los últimos meses hemos logrado disminuir este porcentaje de infección nosocomial, en los cuales la obligación de atenderlos rápidamente, y hemos mejorado el flujo en relación al flujo de admisión de estos pacientes. 11% de nuestros pacientes requirieron de ventilación mecánica, alto flujo 31%. Lo interesante es que tanto pacientes con enfermedad oncológica controlada y no controlada fueron atendidos igualmente. Es decir, pacientes con criterios, inclusive con progresión de la enfermedad, no fueron desatendidos. Es decir, el concepto de atención fue interesante. No tratamos de aumentar la mortalidad de los pacientes a pesar del estadio clínico que presentaban los enfermos, que como hemos visto en otras instituciones, ha sido criterio de exclusión de admisión a una unidad de cuidados intensivos.
factores comórbidos como la hipertensión arterial, enfermedad crónica pulmonar y obesidad, fueron de porcentajes bastante bajos comparados a otras series en los hospitales generales. Este es el análisis que tenemos hasta el 30 de septiembre del 2021, como vemos, y ya estamos viendo en este momento un aumento de hospitalización por COVID nuevamente. La presentación, entonces, muchos han sido los retos y los problemas que hemos tenido en esta pandemia. Ha habido una reducción del personal, hemos tenido que disminuir el aforo, ha habido modificación de los horarios de nuestros trabajadores, la cuarentena, el toque de queda, confinamiento. Nuestro objetivo al inicio fue disminuir la posibilidad de contaminación. Nos vimos en la necesidad de disminuir nuestra capacidad de hospitalización, primero por cuidado de evitar contaminación entre los pacientes, llevando a tener que reorganizar el instituto, crear áreas específicas para pacientes con cáncer que desarrollaron COVID. Nosotros entendemos que muchas de estas complicaciones debían ser atendidas por nosotros. Al comienzo de la pandemia eran poco las comunicaciones reales, muchas conjeturas, desconocíamos el comportamiento del tratar de esta enfermedad. Tuvimos que adquirir conocimiento, como repito, de cómo tratar el cáncer asociado al COVID. Adquisición de conocimiento científico para lograr esto fue fundamental. Hemos tenido que aumentar el número de profesionales en áreas COVID y de cuidados intensivos. Tuvimos una disminución de personal, pero es que el paciente COVID requiere de mayor demanda que los pacientes oncológicos. Nuestra institución, como todos sabemos, es una organización del sector público, donde muchas veces los procesos logísticos, inclusive de compras, son engorrosos y tuvimos que hacer procesos rápidos para ofrecer medicamentos, equipos de protección personal, entre otros insumos y materiales necesarios en nuestro día a día. La presentación la he diseñado en 3 partes, permitiendo establecer necesidades, oportunidades y proyectos. Y empezaré con los precedentes y proyecciones del cáncer para el Perú. En caso no hubiéramos vivido la pandemia por el nuevo coronavirus, hemos estimado de que entre el 2020 y 2021, juntando los dos años, deben haber habido 145.600 nuevos casos de cáncer que se van a originar en el país. Y esto lo hemos determinado extrapolando la incidencia de cáncer de Lima metropolitana y combinándolo con el escenario que vive el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El resultado de esto es que tiene una media de aproximadamente, en el Perú, 6.000 nuevos casos de cáncer mensuales. Sin embargo, la pandemia interrumpió el abordaje de esta labor diagnóstica que se ve en las barras azules. Es decir, en abril del 2020 hubo una reducción, estimamos que debe haber una reducción importante hasta el 90% en la detección oncológica, que fue el escenario más crítico que nosotros estimamos que ha ocurrido en nuestro país. Es decir, de los 6.000 casos que creemos deben aparecer mensualmente, debemos haber registrado solamente 453 casos. Durante los meses siguientes, la recuperación, no obstante, así debe haber sido sostenida, extrapolando los casos que hemos nosotros visto en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, y como repito, esto es una estimación y proyección de lo que ha ocurrido en el Perú. Como ustedes saben, el INEN es responsable de atender el 20% de todos los nuevos casos que vemos en el país. Otro 20% las diferentes hospitales del Ministerio de Salud a lo largo de todo el país. Otro 20% la seguridad social y un pequeño porcentaje las Fuerzas Armadas y el sector privado. Y estimamos que aproximadamente un 30%, en escenarios no COVID, 30% de todos los
72.000 nuevos casos de cáncer que deben aparecer anualmente nunca son diagnosticados. Entonces, el impacto durante la pandemia, estimamos que ha habido una disminución y continúo hablando. Y lo que hemos visto es que en la segunda ola, con el segundo confinamiento, debe haber sido menor el impacto, de tal forma que lo que estimamos nosotros con la proyección de las actividades en las instituciones y las aperturas, el número de casos debe haber aumentado. Esta presentación que nosotros hemos anunciado en algún momento ha sido estudiado también con la consultoría Apoyo, en la cual ellos anunciaron oportunamente que la mortalidad por cáncer ha aumentado durante la pandemia. La reducción en un 37% de las atenciones basadas en las proyecciones que hicimos nosotros, ellos calcularon que debe haber habido un aumento en la mortalidad de 31% de las defunciones. Y esto cruzando la información que ellos hicieron con el SINADEF y con las oficinas del Ministerio de Salud. En su análisis ellos continuaron analizando con la data y vieron que las disminuciones de atenciones no solamente se había efectuado debido a la continuidad en los tratamientos de los pacientes oncológicos, sino también en las consultas, en la cantidad de consultas que hubieran habido. Tuviendo una interesante análisis que la disminución de 21.000 atenciones de diagnóstico en cáncer en todo el país haría, inclusive en aquellos pacientes sometidos a tratamientos con intenciones de cura, hubiera habido un 2% de reducción en las tasas de supervivencia debido a por cada mes de retraso. En su análisis ellos continuaron diciendo que fueron múltiples los factores como lo hemos vivido nosotros, reducción en el cierre de fronteras, movilización de la población, es decir, disminución del personal médico y temor de los pacientes, pero hacen presente la necesidad de establecer el gran problema, que solo existen 4 instituciones nacionales en el sector público que se dediquen, y en general, que se dediquen a atender exclusivamente a pacientes con cáncer. Los institutos regionales de enfermedades neoplásicas y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima, el nuestro. Y fíjense ustedes, tratando de ver de que el 93% durante la pandemia no tuvo acceso a tratamientos o medicamentos en su domicilio en aquellos pacientes que no pudieron llegar a la institución. Ellos han reportado, y es verdad, que solamente el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, según los datos de su salud, de las publicaciones hechas por Radioprogramas del Perú y por Esperantra, y en elaboración en la consultoría de apoyo, solamente el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas funcionó al 100% durante la pandemia en el momento realizado en este estudio interesante. Así que con esta introducción, permítanme ustedes, pasaremos a ver ahora cómo la pandemia impactó en el instituto y así mismo los efectos positivos y eficaces del trabajo que ha desarrollado nuestra institución. Cómo nosotros hicimos para bajar estas curvas de mortalidad, esta curva del impacto de ausencia de los trabajadores, cómo disminuimos y aperturamos el servicio. Y acá quiero rendir homenaje a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros médicos profesionales, a toda la rubro asistencial, a nuestras enfermeras. Hemos visto amigos morir, hemos visto caer a personas, a nuestros médicos residentes que han trabajado y a todas las áreas, inclusive de áreas administrativas, a fin de que nuestros números y nuestros pacientes, y es cierto, como lo dijo Apoyo Consultoría, el instituto fue la única institución oncológica que trabajó al 100%. Y este cuadro
lo que nos dice es lo siguiente, que el año pasado, a raíz de la pandemia, las atenciones fueron fuertemente afectadas, llegando a un 60% de las atenciones que normalmente se realizaban en las consultas externas. Este cuadro lo que trata de ver es comparar el año 2019, en la etapa pre-COVID, con los 2 años siguientes. Y en el año 2021 es la data presentada en el análisis que hemos hecho para esta presentación hasta septiembre. Es decir, falta octubre, noviembre y diciembre. Y sí, si bien es cierto, una reducción de 376.261 consultas externas, bajó a 233.000 en el 2020, el instituto, como hemos mencionado, no dejó de atender a sus pacientes. No cerramos ninguno de nuestros servicios. Y ya mostramos en el año 2021, con todas las medidas y con la emergencia sanitaria que aún continúa, el número de atenciones está aumentando y con las medidas que hemos tomado creemos que vamos a cerrar el año por encima del 80%. Ahora, esto no significa que, que hayamos dejado de atender menos pacientes. Es decir, hemos hecho protocolos y hemos hecho más de 42 resoluciones jefaturales y normas hemos aplicado en relación a las diferentes actitudes que las diferentes direcciones generales y direcciones ejecutivas asistenciales y otras administrativas han adaptado el modus operandi de nuestros pacientes. Y lo veremos nosotros, por ejemplo, en algunos el impacto de estas medidas y reformulación de tratamientos como esquemas cortos de radioterapia o modificación de los sistemas de quimioterapia o incluso de algunos procedimientos quirúrgicos. Lo que hemos visto que ya hemos rebasado nuestra capacidad de procedimientos invasivos generales en los cuales entran estudios radiográficos, inclusive en el estudio de los exámenes auxiliares. Veamos entonces ahora el comparativo de las atenciones. Sí, habitualmente en la etapa pre-COVID se hacían 54.512 sesiones de quimioterapias ambulatorias en nuestros pacientes. Durante el año 2020, con la reducción del personal, con el distanciamiento social, con el cierre de fronteras, muchos de nuestros pacientes no podían venir a Lima a atenderse o a continuar, considerando que el 50% de nuestros pacientes vienen de las diferentes regiones del país. No cerramos, hicimos 33.817 atenciones. Y de lo que va del año ya hemos superado este número y vamos aumentando ya. Debo decir también que el Departamento de Medicina ha reestructurado algunos protocolos en algunos pacientes y hemos progresado a la atención ambulatoria tratando inclusive de llevar a los tratamientos a sus regiones y a otros mediante el Sistema Nacional de Transferencia de Medicamentos. En la sesión de radioterapia, durante la pandemia, hicimos 63.000 sesiones de radioterapia. El año 2020 ha sido muy fuerte, evidentemente, pero no cerramos las puertas de nuestras unidades de tratamiento. Tuvimos una disminución, sin duda, del personal, pero nuestras máquinas de radioterapia continuaron funcionando. Y entonces esto es sumamente importante a tener presente. Pero lo que tuvimos un impacto importante, así como lo ha visto en el mundo, y recientemente, oportunamente salió un artículo de que más de 28 millones de tratamientos quirúrgicos en el mundo se habían interrumpido por tratamientos quirúrgicos oncológicos. En el instituto tuvimos un impacto importante, muchos de nuestros pacientes
dejaron de ser atendidos por las diferentes razones, pero no dejamos de atender. Ya lo que vamos viendo ahora, casi a mitad de, a 3 meses, a 4 meses de cerrar el año, es que ya vamos recuperando nuestras intervenciones quirúrgicas. Tenemos problemas porque aún tenemos algunos médicos y algunas enfermeras y algunos cirujanos y personal que todavía están en factores de riesgos y sin duda tenemos que tener presente que la emergencia sanitaria continúa. Pero veamos cómo ha sido la curva en relación a estos análisis críticos de lo que hemos visto, pero ya en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El ingreso de nuevos casos al instituto descendió definitivamente producto de la pandemia, identificando 2 descensos muy marcados. En abril del año 2020, de los 1.360 casos que vemos, nuevos casos que se suman a los continuadores, pre-pandemia, solamente en abril del 2020, al inicio de el impacto de la primera cuarentena bajó a 192. A pesar de que no cerramos las puertas, solamente fueron referidos al instituto 192 pacientes. Pero rápidamente en el mes de mayo, con la apertura del sistema y la seguridad que tomamos en el instituto, al inicio hacíamos pruebas rápidas, control de temperatura, después las pruebas moleculares. Esto fue rápidamente aumentando el número de atenciones que veníamos recibiendo, de tal forma que en los meses de octubre, noviembre y enero del año 2021 ya teníamos más del 10% de los pacientes habituales que habitualmente recibíamos. Como repito, el número promedio de casos nuevos de cáncer son entre 1.000 y 1.300 nuevos casos que llegan al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es decir, ya en el mes de octubre y noviembre y diciembre ya llegamos al estándar. Pero en el mes de febrero hubo una reducción debido al impacto de la segunda cuarentena y bajó ya no a un 14%, sino a un 30%. Pero fíjense ya, en lo que vamos ya de los meses de julio, agosto y septiembre del 2021, el número, tenemos un exceso de un 30% de lo que habitualmente veíamos como línea base en el año 2019, y ya las proyecciones son de que estamos llegando por encima y estimamos que van a haber 1.820. Es decir, estamos rebasando la capacidad de atención de casos nuevos que tiene la institución. Y acá lo que tenemos que hacer es tratar de que los diferentes sistemas y unidades oncológicas que tiene el país, el Ministerio de Salud, Seguridad Social, atiendan más pacientes con cáncer. Debemos continuar con nuestros protocolos, compartir nuestros protocolos con otras instituciones como los hemos hecho a fin de que establezcan la continuidad de atención de estos pacientes. Este exceso de un 30% de los pacientes que está teniendo la institución influye directamente en la calidad de atención de nuestros pacientes. Y a pesar de que su salud nos ha honrado con una distinción importante hace un mes, catalogando al instituto como una institución que ha cumplido con todos los cánones y catalogándonos como una institución importante y modelo en la humanización de la atención, creo que es importante establecer. Hay un efecto, pues entonces, rebote por la falta de atención que tuvimos al inicio de la pandemia y que, como repito, no cerramos la atención de nuestros pacientes. Fue la única institución que ofreció el 100% de atención. No nos llena de orgullo esto, sino simplemente que lo que hago yo, en mi caso como jefe institucional, es reconocer la labor que cada trabajador en nuestra institución ha hecho a pesar de los avatares de esta pandemia. Fíjense ustedes cómo fue
la atención en la consulta externa. La barra roja es en los escenarios pre-COVID, un promedio de 35.000 consultas mensuales, consultas nuevos y continuadores. Por efecto de la pandemia en la curva verde durante el año 2020, hubo un descenso muy importante, creándose una brecha muy importante de 142.000 consultas. Es decir, durante el 2020 dejaríamos haber atendido por los efectos que hemos hecho. Pero en el año 2021, gracias a las acciones que hemos tomado, en las cuales se ven en la curva roja, el número de casos aumentó considerablemente. Aún tenemos una brecha, pero ya desde el mes de septiembre, y octubre, ya hemos rebasado la cantidad de consultas externas que nos hemos visto hacer por el mismo efecto. Y aquí, sí, nosotros como Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, no es que no querramos aceptar a nuestros pacientes, todo lo contrario, pero sí estamos haciendo un esfuerzo muy importante, conscientes de los números que pudieran hacer y la alta demanda que nuestra institución tiene. Con respecto a eso, pues entonces tenemos que insistir en la colaboración de que la atención de los pacientes debemos reforzar a las unidades oncológicas, a los departamentos de oncología, usar los servicios generales de los hospitales generales, usar la infraestructura de los hospitales generales, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Ya nuestra población está vacunada, ya están vacunando a los mayores de 18 años, y entonces tenemos que atender a este efecto rebote de las enfermedades crónicas. Pero este cuadro demuestra el esfuerzo de todos nuestros trabajadores en atender a los pacientes. Es decir, ya tenemos un 12% más de lo que veíamos en consulta externa en el 2019. ¿Qué es lo que ha pasado con este gran problema que el mundo ha tenido en una reducción importante en el número de intervenciones quirúrgicas? Fíjense ustedes, el instituto hace un promedio de 600 intervenciones quirúrgicas complejas mayores. Acá no están las cirugías menores. Y en la barra verde es el efecto que tuvo la pandemia durante el año 2020, en las cuales por múltiples factores no hubo una reducción muy importante en la atención de los pacientes, en los cuales calculamos nosotros que 3.160 intervenciones quirúrgicas fueron afectadas, no se pudieron hacer. Pero rápidamente fuimos yendo aumentando por todos los factores, y ya la reducción de la brecha en el año 2021 ha disminuido en un porcentaje muy importante, logrando aumentar en un 80% el número de atenciones quirúrgicas, de procedimientos que hemos tenido con respecto al año 2020. Sin duda, tenemos que insistir y tratar de ver, seguimos con el distanciamiento social, seguimos con las medidas de cuidados que tenemos, pero ya toda nuestra población ha sido vacunada y tenemos una ausencia de trabajadores porque están como factores de riesgo. Es muy probable que el Estado tendrá que reforzar la vacunación, y ya sabemos que pronto estaremos vacunando no solamente a todos los personales de salud con una tercera dosis, sino también a los pacientes inmunodeprimidos, para así poder garantizar la atención. Interesante es lo que ha ocurrido igualmente en el grupo de pacientes que recibieron radioterapia. No dejamos de aplicar radioterapia, nuestras unidades de radioterapia no cerraron durante la pandemia, durante el año 2020 en curvas verdes, y hubo una brecha sin duda, pero también ya ha habido un aumento y se espera cerrar el año con un aumento del 7% con respecto al año 2021. A la etapa prepandemia.
Es interesante ver que el grupo de radioterapeutas, o corrección, como dice el doctor Gustavo Sarria, radiooncólogos, han modificado muchas veces sus esquemas. Los esquemas de radioterapia larga muchas veces con el mismo efecto biológico, han pasado a ser esquemas cortos de radiación. Entonces, todos estos protocolos tienen que revisarse sin duda y han tenido que ser aplicados de tal forma de que la continuidad de los tratamientos de los pacientes y esto continúe con el mismo efecto terapéutico y tratar, como por ejemplo en cáncer de recto, las sesiones largas de radioterapia hoy día pueden aplicarse con esquemas cortos. Y así en otras formas de terapia también. Es decir, estos cuadros, así como lo vemos en quimioterapia, en la cual hubo una brecha importante, pero fíjense ustedes en la brecha que se generó entre el año 2019 y el 2020 ha sido acortada importantemente por el grupo de nuestros médicos, oncólogos y enfermeras que trabajan en estos pacientes y ya ha habido una reducción de la brecha entre el año 2020 y el 2021. Es decir, hay un crecimiento sostenido, importante, mes a mes, y esto también probablemente se debe a las nuevas unidades de quimioterapia ambulatoria que durante la pandemia hemos implementado con la apertura del Centro de Atención de Cáncer en forma ambulatoria, que ha sido un logro y un éxito para el país y ha sido reconocido por las autoridades del Estado. Es decir, esto demuestra pues entonces el trabajo en todas las áreas de diagnóstico, de intervenciones y quirúrgicas y tratamientos oncológicos que ha llevado la institución. Pero todo esto se ha logrado análisis que hemos venido haciendo. Hemos creado durante la pandemia el Centro de Atención de Ambulatoria de Cáncer, hemos creado la Unidad de Tecnología Sanitaria, nuestro Comité de Farmacoterapéutica, nuestro Comité de Farmacovigilancia y una unidad interesante de inteligencia y prospectiva del instituto. Y que nos permitió durante la pandemia hacer una serie de análisis viendo qué cosa era lo que pasaba. Y en un análisis con un corte muy interesante de febrero a mayo de 2020 identificamos algún problema que durante este periodo de tiempo de 2-3 meses llegaron al instituto 426 pacientes con cáncer de cuello uterino, de los cuales de ellos abrieron historia clínica solamente 396 y solamente 183 aceptaron y terminaron el tratamiento. Es decir, la pandemia asustó a nuestros pacientes y a continuar sus tratamientos. Es decir, la tasa de abandono de tratamientos durante la pandemia fue muy importante y este modelo nos hizo hacer, y solamente estoy presentando acá el modelo de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, hemos logrado obtener un impacto importante en la atención, en disminuir la tasa de abandono de los tratamientos en los niños con leucemia. Ustedes dirán, ¿qué hace el doctor Payet hablando, que le gusta hablar de estómago, hablando de leucemia? Pero es que fue muy importante. Un estudio preliminar antes de la pandemia demostró de que había una tasa de abandono de los niños con neoplasias pediátricas que estaba por encima del 20%. Y yo decía, es lo mismo que estamos viendo con los adultos también. Pero durante la pandemia el instituto reforzó estas medidas y estas observaciones y la tasa de abandono disminuyó a menos del 8%. El Ministerio de Salud ha recopilado esta información que presentamos nosotros y recolectó el tratamiento de las leucemias y de los tumores pediátricos y todos han tenido una tasa bastante baja, es decir, la tasa de abandono de los tratamientos con cáncer ha disminuido incluso durante la pandemia. Es cierto que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es responsable del 80% del manejo de los cánceres en niños, pero esto refuerza el trabajo que hace la Seguridad Social y el Hospital del Niño San Borja también, que han prestado atención en esta iniciativa global.
importante. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en el resto de neoplasias. Es decir, la tarea es larga. Por supuesto, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas no aspira a resolver el problema del cáncer en el país. Esto es un trabajo multisectorial. Esto es un trabajo que nos involucra a todos nosotros. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo podemos calcular lo que Apoyo Consultorías estableció? Nosotros le presentamos hace unos meses este análisis que nuestra unidad de inteligencia y prospectiva del instituto hizo. Y esto les sirvió a ellos como modelo. Es decir, elaboramos un modelo matemático para calcular la variación en la detección de los nuevos casos, la mortalidad y los cambios de los estadios clínicos de los pacientes con cáncer basados en la capacidad del sistema de salud para atender los casos de cáncer en el país durante la pandemia. Y lo que presentamos aquí en este cuadro es una simulación, por ejemplo, con los casos de cáncer de mama. ¿De acuerdo? En las barras azules, ustedes ven el número de casos de cáncer de mama que debe presentarse en el Perú año tras año. En el 2018 se deben haber presentado 7.500 casos de cáncer de mama, en el 2019 7.582 y así hasta llegar al año 2090, en la cual deben presentarse en todo el país 8.400 nuevos casos de cáncer. Por efecto de la pandemia, y en las curvas negras de abajo, la mortalidad. Si en el año 19, por cada 7.582 nuevos casos que se presentan, en ese mismo periodo de tiempo deben haber habido 1.800 muertes por cáncer de la mama. Por efecto de la pandemia en el año 2020, debe haber una disminución importante de 7.655 casos de cáncer de mama que esperábamos se presentaran en el año 2020, deben haberse diagnosticado 1.900 casos de cáncer de la mama. Esta disminución debe haber tenido un impacto en la mortalidad del 53%. De 53 casos, los cuales el impacto va a aumentar año tras año. Y es que el efecto de migración de estadios clínicos, como veremos después, tiene un impacto en la mortalidad de los pacientes. ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar? Si es que no se presenta una tercera o cuarta ola de la pandemia, nos va recién al año 2028, es decir, dentro de 8 o 9 años, vamos a regresar a los números pre-pandemia. Es decir, sí, ha habido un descenso en las campañas de despiste de la enfermedad, hay un problema de aumento de la mortalidad, y es decir, llegar a los escenarios, si es que mantenemos la estacionalidad del sistema, recién nos va a tomar 8 años llegar a la normalidad en las épocas pre-pandemia. Y este ejemplo también lo hicimos con cáncer de la próstata, que es la neoplasia más común en varones que ve la institución, y mama en las mujeres. De la misma forma, el número de casos disminuyó, el número de diagnósticos con la tasa de proyección y estimación de aumento con la población, aumenta la mortalidad, y recién en cáncer de la próstata llegar a los escenarios normales nos va a tomar aproximadamente 10 años. Y esto tiene un impacto, como repito, en la migración de estadios clínicos. Si nosotros estimamos la evolución de los estadios clínicos de cáncer de la mama utilizando las proyecciones, va a haber una disminución de diagnósticos tanto en estadio clínico 1 y 2 como un aumento en los estadios clínicos 3 y 4, basados en el tiempo de duplicación celular y en la frecuencia de los casos que la institución ha tenido. Y este impacto
impacto en el aumento de los estadios clínicos, va a tener sin duda un impacto en la mortalidad de los pacientes, y no solamente eso, sino en los costos del manejo de la enfermedad. Es decir, hoy en día en los escenarios metastásicos, inclusive en dos modelos, como es mama y próstata, donde los medicamentos de alto costo tienen un impacto en la supervivencia, beneficiando la supervivencia de los pacientes, va a haber un aumento importante si es que tuviéramos la capacidad de diagnosticar todos los 8.000 casos mensuales que se presentan, anuales que se presentan en nuestro país, requiriendo de altos costos en el manejo de la enfermedad. No solamente en mama, sino también en próstata, que ambos modelos pudieran ser, y así pudiéramos sumar nosotros en el resto. Así que los estudios de estimaciones y proyectos de manejo presupuestales son fundamentales en el impacto de la ¿Cuáles son? Esto nos ha llevado también a estudiar proyectos estratégicos que pudieran denominarse de alto impacto para el manejo de la enfermedad. Nuestro actual modelo centralizado tiene los siguientes resultados: el 49% de los casos nuevos son de provincia, como ya lo mencioné, 30% de los casos en el país a nivel nacional no son diagnosticados, y el 70% de los casos actuales se encuentran en una situación vulnerable en riesgo de interrupción de tratamientos. Con datos previos a la pandemia, ahora esta situación es más severa, sin duda. Esto nos lleva, pues, entonces a reforzar una red integrada nacional de cáncer entre los institutos regionales, por qué no decirlo, que permite, y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que permita la regulación del primer y segundo nivel de atención. Esta iniciativa permitiría el manejo de la patología compleja o de alto costo de una forma más eficiente, y la patología de baja complejidad en los primeros niveles de atención. Sin duda, no podemos negar que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas tiene un rol líder en el monitoreo y vigilancia en un tiempo real mediante un registro nacional de cáncer, así como la articulación nacional de guías, protocolos y aplicación en todos los establecimientos, y sin duda también la descentralización de los recursos humanos. Entonces, habiendo identificado las necesidades y oportunidades, reducir la brecha implica pues varios retos, los que se muestran acá, pero reforzándolas con herramientas innovadoras, ejemplo tipo digitalización, que ya nosotros lo hemos hecho. Entonces, esto permitiría sin duda fortalecer las unidades e institutos regionales, permitiendo el intercambio de sus recursos y transferencia tecnológica. De esta forma, nosotros podríamos disminuir la brecha existencia para la atención oncológica, y estimamos que esta se reduciría en un 40%. Por otro lado, y esto yo lo llamo el modelo Enríquez, porque el doctor Daniel Enríquez estudió este tema mucho y me lo explicó un día, y voy a tratar de presentarlo, ¿no? Estamos, pues entonces se debe desarrollar un modelo reingeniería en todos nuestros procesos. Este modelo lo que aplica consiste en usar los recursos de forma eficiente, integrando la telemedicina, que ya es una realidad en nuestra institución. Ya hemos hecho más de 60.000 teleconsultas y teleorientaciones en el instituto, y aquí también tengo que agradecer el trabajo de telesalud, de nuestra institución y del Ministerio de Salud, que tuvo el honor de distinguirnos con un diploma por la atención que hemos hecho por este medio. Lo que se trata es de que todo paciente nuevo que llegue al instituto tenga una consulta por teleorientación. Antes de ingresar al sistema, obteniéndose los exámenes auxiliares, se completa el estadiaje, se brinda las citas iniciales, luego entra a una evaluación multidisciplinaria, ¿no es cierto?, en la que se reduce las interconsultas y la concentración del uso de la especialidad. Posteriormente,
pasaría a un servicio, a un servicio donde recibe el tratamiento supervisado, completa el manejo quirúrgico o recibe inclusive también los cuidados paliativos iniciales. Y al terminar el tratamiento es reevaluado y enviado al primer nivel de atención, para continuar su seguimiento o terapia de complejidad. Para asegurar el desarrollo de esta interacción es fundamental que haya pues un monitoreo centralizado a nuestros pacientes oncológicos basados en la fuente de información digital. Y es decir, este sistema integra pues entonces telemedicina, primer nivel de atención y atención monitorizada en nuestros modelos. Hemos aplicado diferentes proyectos disminuyendo los porcentajes, aplicando modelos internacionales, y de esa forma ya tenemos el sistema de telesalud, la forma electrónica, la receta digital, la interoperabilidad con el RENIEC y el plan. Continuamos con el desarrollo para la historia clínica digital de nuestra institución. Cumplimos con la vacunación. Nuestra tasa de vacunación del personal fue bastante alta. Un porcentaje mínimo de nuestros trabajadores no aceptaron ser vacunados y completamos la vacunación de 3.520 trabajadores en nuestra institución. Y con la ayuda, y acá debo agradecer a la Sociedad Peruana de Cancerología y a la Sociedad de Oncología Médica, quienes conjuntamente con el instituto, con el apoyo técnico del instituto, establecieron unos niveles de priorización, una iniciativa de poder darle prioridad de vacunación a los pacientes oncológicos. Y esto fue sumamente aceptado por el Ministerio de Salud, y los cuales tomaron como suyo, y eso es muy bueno, no importa quién lo haga, sino que se haga, y estableciendo 3 niveles de prioridad. Que esto ha sido ya replicado en todo el país. Nosotros pudimos vacunar a 2.493 pacientes con 2 dosis y a 2.673 pacientes con 1 dosis. En diferentes 3 prioridades, los cuales se cumplieron. Y no solamente eso, sino todos los pacientes oncológicos en las diferentes instituciones, la seguridad social, en diferentes hospitales del Ministerio de Salud y de las regiones, continuaron con el proceso, y esto fue realmente un éxito. Acá nuestro agradecimiento al doctor Mas como presidente de la Sociedad de Cancerología, y a la doctora Neciosub, igualmente de la Sociedad de Oncología Médica. Es decir, toda esta información que nos da una serie de insumos que nos ha permitido ir avanzando en diferentes rubros: medicamentos no PNUME, las datas del COVID, las instituciones financieras, convenios y contratos. Nos rompimos la cabeza estudiando disponibilidad de camas, problemas de emergencia, control de infecciones, fuentes de financiamiento, una serie de dolores de cabeza, que vinieron todas estas informaciones y requerimientos de las diferentes organizaciones de la institución, y que cómo le dábamos valor a todos estos datos con esta lluvia de información, como se mostraba en la información gráfica, lo cual nos obligó a sistematizar nuestros sistemas, porque tuvimos que agrupar los diferentes temas para resolver problemas, y establecimos evidencias en los registros utilizados para ajustar las estrategias de gestión. Tuvimos que replantear nuestro sistema de organización, planteamos nuevas herramientas en la ejecución de nuevos indicadores, planificación. Tuvimos que establecer una nueva estrategia en la planificación de los procedimientos, en los presupuestos, inversiones y servicios centrados al paciente. Pero no solamente eso, sino que esto nos sirvió, este aprendizaje, para tratar de llevar este concepto a las diferentes instituciones del país que estudian y que manejan cáncer.
Y déjenme contarles que en este último año, 17 proyectos de ley llegaron al instituto por parte del Congreso para opinión. Todo nos pareció muy interesante. Cáncer infantil, cáncer de pulmón, una ley para cáncer de la mama, otra para banco de tumor. Todas las respondimos, todas estas 17, y nos parecieron que muy importantes. Nos invitaron al Congreso a hablar de este tema y pensamos de que eran muy importantes hablar de esto. Nos gustaba mucho de que la mecha del cáncer, durante años que el instituto reclamaba al Estado que no le daba la importancia, hoy día cáncer está en la agenda. Y pensamos de que todas estas leyes poco conversaban unas con las otras y que si había que estudiar este tema tenía que hacerse mediante una ley nacional que permita una red oncológica nacional, que finalmente, y debo agradecer al presidente actual que ha firmado esta ley y que ya estamos en la ruta de presupuestar, de estudiar su reglamentación, y el instituto tiene 2 asientos en el directorio para reglamentar esta ley. Sin duda, otra cosa que es fundamental, uno de los residentes me decía, hable usted un poquito de esto. Durante la pandemia hemos presentado los últimos datos de incidencia y mortalidad que ya han sido presentados y que ya estamos editándolo desde el 2013 al 2015, en los cuales hemos visto un aumento importante de cáncer de próstata, 134% más que en el año 90 de lo que encontramos. Ha habido un dato interesante, que los linfomas no Hodgkin ya aparecen conjuntamente con cáncer de pulmón y linfoma no Hodgkin y colon, más o menos en un importante tercer lugar en sexo masculino, y en las mujeres, tal como lo hemos anunciado, tiende a aumentar considerablemente. Cáncer de cuello uterino mantiene un plató, pero lo que es sumamente interesante, así como hemos visto en varones con los linfomas no Hodgkin, vemos que la tasa de incidencia de cáncer gástrico se nivela con cáncer de tiroides en mujeres y cáncer colorectal. Esta nueva edición tiene números muy interesantes que ya están que pronto estarán a la disposición de todos. Y doctor Mas, le agradezco y me disculpo por haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Payet, por la excelente presentación. Ha sido un tema que nos ha llenado de bastante información y probablemente va a haber algunas preguntas que se las voy a transmitir en este momento para que pueda usted solucionarlas. De parte de una de las asistentes, dice, ¿cuánto tiempo estima le va a tomar al paciente desde la primera atención hasta el tratamiento en el nuevo flujo que usted ha propuesto? Si esto va a lograr una oportunidad en la mejora de los tiempos. Sí, yo pienso que sí. Hay que dar valor a los exámenes auxiliares hechos, tratar de establecerlo, y todo el esfuerzo debe durar. Como hemos hablado, estamos sobrecargados de pacientes. Hemos rebasado nuestra capacidad de atención, de nuestras hospitalizaciones. Lo que tenemos, esto tiene que ir de la mano de llevar un mensaje a todas las instituciones para que más instituciones traten cáncer, abran sus puertas al manejo. Hemos formado un número importante de especialistas en las diferentes ramas, y esto debe acortarse. No tengo la respuesta exacta, pero el esfuerzo está ahí. Un comentario, y probablemente puede originarse en una pregunta también de parte de otro panelista que ha participado en esto. Dice, en realidad, felicita por su revisión y la información que ha brindado, y dice, si hay muchos pacientes que provienen de los institutos regionales y de las unidades oncológicas que no pueden atenderlos, ¿cómo cree que debe solucionarse este problema? A ver, no lo vamos a resolver durante la pandemia. En primer lugar, nuestros modelos de gestión, ustedes han visto que toda nuestra lluvia de información ha tenido que llevarnos a replantear nuevos sistemas de gestión en nuestra institución.
Hemos tenido que reorganizar la parte logística y la parte administrativa. Es fundamental, la priorización de gasto ha cambiado, la elaboración de documentos técnicos, priorización de los proyectos de inversiones. Hemos tenido que parar algunos proyectos de inversión para ajustar y poder comprar diferentes conceptos. Es decir, este modelo es un modelo dinámico, continuo y que necesita la continuidad. La continuidad de la organización. El sistema ya está aprendido, ya está operativo y está funcionando. Y solamente mediante una red oncológica nacional, en mi opinión, que lo que busca no es manejar administrativamente el cáncer en el país, sino es una red netamente de carácter funcional que se integre a las redes integradas de salud. De esa forma, el objetivo de una red oncológica nacional tendría efecto en la institución. Esto no es obra de un grupo, no es obra del grupo de gestión actual. Esto es obra que lo que hace es la continuidad de todos los directores, de todos los trabajadores, los que estuvieron antes, desde 1939 a ahora. A nosotros nos ha tocado sintetizar este sistema que yo creo que es una esperanza para el manejo del cáncer en el país. Bien, doctor, no hay más preguntas. Quiero agradecerle a nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología por su participación y darle un aplauso. Lastimosamente no lo puede escuchar todo, pero ha sido muy interesante la información. Y ahora, si me permiten, por favor, compartir mi pantalla para poderle darle los datos finales del Congreso. Bueno, quiero agradecer como palabras finales, voy a hacerles un reporte del Congreso de lo que hemos tenido. Estos son la cantidad de participantes en el evento. Ustedes pueden ver de que las cifras son bastante interesantes en relación a los espectadores que han estado unidos exclusivamente por cada uno de los módulos, los usuarios en totales, es decir, aquellas personas que han ingresado en algún momento a la participación de los módulos y las visitas simultáneas. Estos números son bastante interesantes, ¿no? También quiero agradecer a todos nuestros auspiciadores académicos, a la Sociedad de Radioterapia del Perú, a la Sociedad Peruana de Mastología, a la Sociedad Peruana de Oncología Médica y a la Academia Peruana de Cirugía. También a nuestros patrocinadores que han hecho posible que este evento sea un éxito y a cada uno de nuestros profesores invitados, a cada uno de nuestros participantes y a cada uno de todo el personal que ha trabajado en forma incansable para que este Congreso tenga un éxito y a todos los miembros de la Junta Directiva que han estado en todos los momentos haciendo que este Congreso sea un éxito. No queda nada más que agradecer eternamente a todos ustedes y este Congreso ha sido un éxito. Muchas gracias y hasta pronto.